إخايا شفا بدان هاي ربتي عام هيداك المنام. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy seguiremos a hablar la segunda parte del libro de las Lamentaciones, o Ejá. La estructura del libro. Las Lamentaciones constan de 5 poemas distintos y no cronológicos, que se corresponden con sus 5 capítulos. 2 de sus características definitorias son el acróstico alfabético y su métrica quiná. Sin embargo, pocas traducciones al inglés captan ninguna de ellas y aún menos intentan captar ambas. El quinto poema correspondiente al quinto capítulo no es acróstico, pero sigue teniendo 22 versos. Aunque algunos afirman que se desconoce el propósito o la función de la forma acróstica, se suele pensar que el orden alfabético completo expresa un principio de exhaustividad desde Aleph, la primera letra, hasta Taf, la letra número 22. El equivalente sería de la A a la Z. Orden acróstico. A diferencia del orden alfabético estándar, en los capítulos centrales de Lamentaciones, la letra P, 17ª letra, aparece antes que Ain, la 16ª. En el primer capítulo, el texto masorético utiliza el orden alfabético moderno estándar. Sin embargo, en la versión del texto de los manuscritos del Mar Muerto, datados del año 37 antes de nuestra era hasta 73 de nuestra era, incluso el primer capítulo utiliza el orden P-Ain, que se encuentra en los capítulos 2, 3 y 4. La atribución tradicional de la autoría de Jeremías deriva del impulso de atribuir todos los libros bíblicos a autores bíblicos inspirados. Jeremías, un profeta que profetizó su desaparición en aquella época, era una elección obvia. En el libro segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, se dice que Jeremías compuso un lamento por la muerte del rey Josías, pero no hay ninguna referencia a Josías en el libro de Lamentaciones, y no hay ninguna razón para relacionarlo con Jeremías. El consenso moderno entre los estudiosos es que Jeremías no escribió Lamentaciones. Como la mayoría de los textos literarios antiguos, el autor o autores permanecen en el anónimo. Los estudiosos están divididos sobre si el libro es obra de un solo autor o de varios. Según la segunda postura, cada capítulo del libro fue escrito por un poeta diferente y luego se unieron para formar el libro. Una pista que apunta a la existencia de varios autores es que el género y la situación del testigo en primera persona cambian. La narración es femenina en la primera y segunda Lamentaciones, pero masculina en la tercera, mientras que la cuarta y la quinta son relatos de testigos presenciales de la destrucción de Jerusalén. Por el contrario, las similitudes en el estilo, el vocabulario y la perspectiva teológica, así como el escenario histórico uniforme, son argumentos a favor de un único autor.
El lenguaje del libro se ajusta a una fecha exílica 20 antes de nuestra era, y los poemas probablemente tengan su origen en los judíos que permanecieron en la tierra. El hecho de que los acrósticos de los capítulos 2 hasta 4 siguen el orden P-Ain del alfabeto paleohebreo preexilio refuerza aún más la hipótesis de que no se trata de composiciones postexílicas. Sin embargo, la secuencia de los capítulos no es cronológica y los poemas no fueron necesariamente escritos por testigos oculares de los acontecimientos. El libro fue compilado entre el año 586 antes de nuestra era y finales del siglo VI, cuando se reconstruyó el templo, dando que Isaías II, del año 550 hasta 538 antes de nuestra era, parece haber conocido al menos partes de Lamentaciones. Es probable que el libro estuviera en circulación a mediados del siglo VI, pero se desconocen la fecha, el lugar y el motivo exacto de su composición. Los judíos recitan las Lamentaciones cada año en el día de ayuno de Tisha B'Av, el 9º día del mes de Av, julio o agosto. El duelo por la destrucción tanto del primer templo por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era, como del segundo templo por los romanos en el año 70 de nuestra era. En muchos manuscritos y para uso litúrgico en las sinagogas, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, se repite después del versículo 22, para que la lectura no termine con una declaración dolorosa, una práctica que también se realiza con el último versículo de Isaías, Eclesiastés y Malaquías, para que la lectura en la sinagoga pudiera terminar con palabras de consuelo. Gracias y hasta el próximo programa. En la Menahem mikol oadea kol rea begeduva yula leoyevi גלתה יהודה מעוני ומרוב העבודה ישבה בגויים לא מצא המנוח כל עודפי השיגו